Hola queridos amigos, hermanos que nos ven a través de este medio. Nuevamente hoy nos toca el capítulo 8, que lleva por título lo que es Principios para la obra médica misionera. Una vez más recordándoles que estamos estudiando un libro maravilloso que ya les he mostrado en las anteriores oportunidades, el Manual Médico Misionero. No es una prédica esto, porque en sí estamos repasando, estudiando capítulo por capítulo para transmitir el mensaje de lo que queremos rescatar para trabajar con este ministerio de la obra médica misionera, ¿no? Así que no es un sermón que vamos a hacer, sino simplemente estamos haciendo un resumen de cada capítulo que nos toca, ¿no? En esta oportunidad, el capítulo 8. Entonces, vemos que para trabajar en este ministerio necesitamos principios, conocer los principios básicos para no salirnos del contexto, ¿no? Si no tenemos nosotros principios, si las personas no tienen principios, van a ser como las olas del mar. Al calor o al viento van a ser llevados de un lado hacia otro. O de pronto en nuestra vida práctica que podamos hacer de empezar al trabajo, empezamos con este ministerio, viene una corriente de alguna circunstancia que está pasando, es decir, de pronto miren, se ha demostrado que aplicar esas terapias, ¿no? Que no vienen a nuestros principios, pero nosotros nos desviamos del contexto, ¿no? Empezamos a aplicar lo que es el magnetismo, entra el espiritismo y algunas mezcladuras que con lo natural, que nos salimos del principio. Entonces, un médico misionero debe tener un principio bien firmes y en base a eso deberíamos nosotros empezar nuestro ministerio para no ser llevados por las corrientes, ¿no? del mundo que hay diferentes tipos de teorías que aparecen, ¿verdad? Entonces hay teorías de los taoístas, de yogas, un poco de espiritismo, ¿no? Y a veces tal vez también aquellos que practican lo que es la medicina ancestral, de ciertas costumbres de magia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nosotros podemos estar influenciados en eso y metiéndonos en esa área. Entonces nosotros tenemos que conocer nuestros principios, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Dependencia de Dios para toda la necesidad humana, ¿no? Nosotros, en primer lugar, en este ministerio, dependemos completamente de Dios, ¿no? Gracias a Dios despertamos con vida, gracias a Dios nos movemos, estamos con vida todavía todos los días. Entonces, el ser humano depende completamente de Dios. Por eso en alguna parte de la Escritura decía que no hay ninguna cosa que pase desapercibido delante de los ojos de Dios. Aún una caída del cabello, Dios lo tiene contado. Aún las hojas que vemos que pareciera que desapercibido, las hojas de unos árboles que caen, pero Dios lo tiene el control de todo eso. Entonces nosotros dependemos completamente de Dios, ¿no? Dependencia total de Dios. Dice, no puede, en San Juan 3:27 dice, no puede el hombre recibir nada si no fuera dado del cielo. Si algo sucede, si algo pasa, es porque Dios así lo ha permitido. No puede el hombre recibir nada si no fuera dado de él. Si nosotros tenemos alguna cosa, tenemos los hijos que tenemos las posiciones que tenemos, es por la voluntad de Dios. Por eso decía también San Juan 15:5, separados de mí, nada podréis hacer, ¿no? Y ahí podemos decir, ¿no? En Filipenses 4 decía, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, ¿no? Entonces, separados de Dios, nosotros nada vamos a poder hacer, ¿no? De acuerdo a lo que es al propósito de lo que nosotros nos hemos trazado. Si es que Dios lo permite, vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque de Dios viene toda la inspiración de las cosas, siempre las cosas buenas por si acaso, ¿no? Ahora, entonces, si nosotros dependemos completamente de Dios, entonces, como de ende, los seres humanos tenemos que tener el reconocimiento de nuestra incapacidad, ¿no? Porque no sabemos qué hacer, ¿no?
Y entonces volvemos, dice, a ti en nuestros ojos, ¿no? Segunda Crónicas, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, porque es por voluntad de Él de lo que nosotros, nuestra existencia. No es el hombre su camino, ¿no? Nuestra suficiencia proviene realmente de Dios. Todo lo que nosotros poseemos, ¿no? Dependemos completamente de Dios. Y eso es algo bien importante, queridos amigos, queridos estudiantes. Dependemos completamente de Dios. Todo lo que son nuestras necesidades humanas, ¿no? Vamos a adquirirlo ¿no? por la providencia de Dios. Entonces, viendo eso que dependemos de Dios, todas nuestras necesidades, Dios primero en todo tenemos que tener. Y ahí el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Dios es un Dios celoso, ¿no? No quiere que nosotros tengamos otros dioses. Dios quiere darnos todo, pero también quiere que todos nosotros lo pongamos en primer lugar en todas las cosas. Confía en Jehová con todo tu corazón. Eso es lo que nos dice Proverbios 3:5, ¿no? Debemos confiar y cuando nosotros hacemos, decir, Señor, aquí estoy haciendo, si es tu voluntad, que se haga así. Debemos depender completamente entonces de Dios, ¿no? Ahí están las citas bíblicas que estamos colocándole, porque en sí estamos extrayendo un resumen de este libro, ¿no? Y estoy tratando de ponerlo tal como están las citas bíblicas en este capítulo. Y el Espíritu de Profecía complementa, dice que el hombre no puede suplir sus propias necesidades. Depende enteramente de Dios. Interesante, ¿no? Porque el hombre, ¿no? Por sí solo no va a poder inventar muchas cosas, ¿no? Solo lo que es por la providencia de Dios, ¿no? Vamos a adquirir y vamos a llegar donde podemos llegar. Entonces, todo poder, vida y salud proviene de Dios. Si hoy estamos con vida, estamos con salud, adquirimos algunos bienes, es por la providencia de Dios, que Dios así lo ha permitido. Y Dios nos quiere dar muchas cosas, pero Él nos dice, todas las promesas de Dios son condicionales. Ustedes van a ver a lo largo de la historia de la Biblia, ¿no? Que les dijo, ¿no? A David incluso, ¿no? Si tú eres fiel, yo voy a establecer tu reino y voy a dar a tu descendencia, ¿no? David lo hizo así, en un momento se apartó de Dios, pero volvió en sus caminos de Dios, Dios lo proveyó y le dio a su descendencia y reinó Salomón. A Salomón le hizo la misma promesa, pero sus hijos no siguieron el mismo y se apartaron y el reino fue quitado de ellos. Entonces, todas las promesas de Dios son condicionales, ¿no? Por eso, todo poder y vida y salud proviene de lo que es de Dios, por voluntad divina. También tenemos, dice que la obediencia a la Biblia y el espíritu de profecía. Nuestra norma de vida de nosotros debe ser la Biblia y el espíritu de profecía. Y si vemos por ahí algún libro que algún autor, alguien que escribió, tiene que estar sujeto a la Biblia y al espíritu de profecía. No podemos salirnos de esos principios. La palabra como norma suprema, ¿no? Debe ser lo que es la Biblia. Por eso Isaías 8:20 nos dice que a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿no? Porque son unos mentirosos, dicen, ¿no? Porque no les ha amanecido. Entonces, tiene que ser nuestra norma de vida suprema, es la Biblia. Y si está escrito así, el cristiano tiene que ser como el soldado raso, ¿no? Sí, Señor, y tengo que hacerlo. No podemos refutar, ¿no? Pero tiene que estar sustentado. Por eso nuestra norma de vida, entonces, tiene que ser la palabra de Dios. Y ahora Mateos 4:4 decía, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra también de Dios. Entonces estamos dándoles textos por textos, tal como está en este capítulo. La obediencia como principio de vida que debería ser. Cuidarás, dice, de poner por obra todos los mandamientos, ¿no? Dios nos manda entonces en Deuteronomios que
Si nuestra norma, la palabra de Dios es como nuestra norma de suprema, entonces lo que nos toca a nosotros es obedecerla. Y tenemos que cuidar, dice, de todo lo que está escrito, debemos ponerlo lo que es en obra, ¿no? Todos sus mandamientos, ponerlo lo que es en práctica. Y ahora una vez que nosotros lo ponemos en práctica, ahora ya podemos decir satisfechamente como rey David, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos. Qué interesante, ¿verdad? Pero si nosotros no lo cumplimos, ¿qué vamos a decir? No, Señor, disculpe, no pude cumplir este mandato, ¿no? Me salí de estos principios o reglas de vida. Pero todo viene en lo que es una secuencia en cadena, ¿sí? Entonces, vamos viendo lo que es las advertencias y ejemplos para nosotros, ¿no? Primera Corintios 10 o 11 nos decía que estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿no? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Muchos hombres a lo largo de la historia bíblica, en lo que es en el camino al desierto, cuando estaba Moisés y el pueblo de Israel en el desierto, murmuraron contra Jehová, ¿no? Refutaron contra Jehová, pidieron cosas que no era la voluntad de Dios. Y Dios les dio, y vino una mortandad y todos murieron. Por eso dice, estas cosas sucedieron para ejemplo, para que nosotros no tropezamos, ¿no? Y no cometamos esos mismos errores. Es una advertencia, ¿no? Entonces nuestra norma de vida, para que no queramos tropezar en la vida, nos sujetemos a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. Y en el espíritu de profecía dice, Dios ha dado luz para guiar a su pueblo. La luz, lo que es el conocimiento, la revelación que nos ha dado, ¿no? Esa luz debemos ponerla en práctica, y esa luz que tenemos que hacer brillar hoy en día es la reforma pro salud. Qué privilegio es conocer lo que es la reforma pro salud. ¿Qué sería de mí si yo no conociera esta luz? ¿Dónde estaría? Dice como una canción, ¿no? Estaríamos tal vez bebiendo, también haciendo parrilladas, farrilladas, comiendo las cosas ahí y estuviéramos enfermos, tal vez otros estuviéramos bajo tierra, ¿no? Entonces, la luz que Dios nos ha dado es para guiar a su pueblo, para librarnos de todas esas pestes, y ahora que nosotros estamos tomando ese mando para, como médicos misioneros, entonces también para transmitir esa luz a otras personas, ¿no? Rechazarlos, ¿no?, traería en tinieblas y estuviéramos en graves problemas. La obediencia a la luz revelada prepara un pueblo para el final de este tiempo, ¿no? Y para que su pueblo pueda también prepararse, ¿no?, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Seguir los principios de toda decisión. Vamos a ver en esto, ¿no? Seguir los principios en toda decisión. Los principios como norma de vida, lo que habíamos ya mencionado, es a la ley y al testimonio, lo que decíamos Isaías 8:20, ¿no? Es nuestro principio de vida, ¿no? Varón perfecto, ¿no?, y recto, temeroso de Dios, debe ser nuestro principio de vida, ¿no? No podemos nosotros, siendo cristianos, teniendo ese título de cristianos, que estuviéramos estando en la iglesia y estando en el mundo, llevando una doble vida. Aquí nos dice varón perfecto, que no tiene de qué avergonzarse, ¿no? Porque uno vive los principios en nuestro diario, ¿no? Y como somos nosotros cartas leídas para el mundo. Así como los discípulos estaban con Jesús, ¿no?, y desde lejos ellos conocieran, dice, tú eres uno de ellos. No, Pedro trató de negar esa circunstancia cuando le increparon, ¿no?, lo arrestaron a Jesús, y Pedro seguía de lejos a Jesús viendo qué es lo que estaba pasando, porque estaba muy asustado. Y alguien se acercó y le increpó a él, ¿no? Le dice, tú eres uno de ellos. No soy, se trató de negarse, ¿no? Pedro dice, hasta tu forma de hablar te delata, hasta tu forma tal vez de vestir, ¿no? Entonces, nosotros, queridos amigos, hermanos, cuando entramos en este ministerio y promovemos, ¿no?, la reforma pro salud,
decimos a las personas de que no coma carne, no coma frituras, no tome sodas, ¿no? Recomendamos, vamos a trabajar dentro del área de salud. Recomendamos, pero nosotros nos vamos a otro lugar y nosotros somos los primeros en transgredir y comer eso. Entonces no somos varones perfectos. Alguien decía, predica lo que practicas, ¿no? Lo que estás predicando tienes que practicar, porque si no, de lo contrario, nos van a decir que tus hechos, tus actos no me dejan escuchar lo que tú estás predicando. Entonces debemos mantener esos principios. La obediencia por encima de todo, ¿no? Es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si está escrito, nosotros deberíamos someternos a la palabra de Dios. Porque, ya les dije, va a haber hartas corrientes que la ciencia va a sacar, va a decir, esto es bueno, practiquen esto, o este medicamento, no sé, alguna corriente que vaya. Pero si esa corriente o esos dictámenes va contra la palabra de Dios, deberíamos nosotros, ¿no?, obedecer a la palabra de Dios. Por aquí nos dice Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Un ejemplo, a ver, si alguien, hoy en día hay una teoría, a ver, decir, Dios creó hoy en día el agua, ¿está bien? El agua es el elemento esencial para el ser humano. Y alguien dice, no, alguien viene con una corriente de idea, dice que el agua no es bueno, ¿no?, que nosotros tenemos que tomar Fanta y Coca-Cola, ¿no? Y vemos las propagandas y que tenés más fuerza, más energía y toma ese tipo de bebidas, ¿no? Pero esa recomendación va contra la palabra de Dios, porque Dios nos dio agua para beber y no nos dio esas bebidas, ¿no?, con colorantes, con saborizantes y todo ese tipo. Va contra la palabra. Entonces, nosotros tenemos que, todo lo que está escrito, tratarlo de poner en práctica. Fundamentos firmes en la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Dice, el que oye estas palabras y lo hace, dice, mi Padre le va a recompensar lo que es en público, ¿no? Lo que nos decía Mateo 7:24, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en práctica todo eso, Dios nos va a recompensar, tarde o temprano nos va a recompensar, y la vida nos va a dar la razón. El tiempo nos va a dar la razón, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir con algunas cosas que algunas personas que no quieren entender? Si está escrito, nosotros simplemente como norma de vida ponerlo en práctica, ¿no? Entonces Dios en su debido momento, ¿no?, va a recompensarnos, ¿no? El Espíritu de Profecía, algunos párrafos que he sacado, algunos resumen de estas citas, dice que el principio de la ley de Dios debe guiar cada decisión, ¿no? Ahora, no debemos actuar por impulsos, sino por principios firmes, porque esos principios son reglas de vida y si está escrito, así deberíamos hacer, no por impulsos, por alguna emoción, porque eso nos va a permitir que nos salgamos de los principios. La reforma pro salud es un principio que debe gobernar la vida, porque gracias a eso vamos a obtener ¿qué cosa? Salud, vamos a adquirir longevidad, vamos a ser más cuerdos, vamos a tener una vejez próspera, ¿no? Y Dios llama, dice, a los hombres y mujeres, ¿no?, de principios inquebrantables. El ejemplo que podemos colocar es el ejemplo de José y de Daniel. José, un principio inquebrantable en la ley moral. Él podía quebrantar lo que es el séptimo mandamiento, acostarse con la mujer de Potifar, pasar una aventura más, pero era un hombre de principio, decía, ¿cómo yo haría ese daño a mi señor? Dice, ¿no?, a su patrón, tal vez que quieran decirle, y deshonraría a Dios. Y Daniel y sus compañeros, principios firmes en la reforma pro salud, dice, Daniel propuso, dice en su corazón, no contaminarse con la comida del rey. Pero decir, si estoy aquí,
es mi oportunidad, ¿no? Le ofrecieron un gran banquete, lo que es a Daniel. Pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse, más bien pidió, dice, con todo respeto, con toda educación y con toda humildad, a los jefes de los eunucos, ¿qué les dijo? Por favor, te ruego que me des agua de beber, lo que tengas. Mira, no te voy a complicar muchas cosas. ¿Qué tienes ahí? Agua a beber y legumbres, nada más, ¿no? Y Dios les recompensa, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de principios inquebrantables, mantener. Hay un pensamiento que dice en el libro de la educación, la página 54, que la gran necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y leales como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, ¿no? Así firmes, a pesar de que nos estén atentando contra nuestra vida, ¿no? Debemos mantenernos firmes, sin bajar los principios de Dios. Entonces, el verdadero método de Cristo une los principios y las prácticas. Nosotros debemos someternos a lo que está escrito, ¿no? Y lo que Jesús ha practicado, eso debe ser nuestra norma de vida. No debemos imitar a los humanos, ¿no? Hay un himno que dice, imitar a Jesús ha de ser mi afán, ¿no? Entonces, honestidad estricta en todas las cosas es otro punto que nos daba, ¿no? La honestidad, ¿no? Como un principio de vida. Ahí Deuteronomios 15, 25, 15 nos dice, el peso cabal y justo tendrás, ¿no? Dios demanda justicia y transparencia en todo trato. Hoy en día, queridos amigos, queridos hermanos, la salud se ha vuelto un gran negocio. Cada área, en cualquier especialidad, ¿no? La necesidad a veces obliga a que los médicos entren en lo que es el mercantilismo. Yo he visto, he vivido dentro de eso y vivo, tengo personas muy cercanas a esto. Paciente que llega con algún cólico ya se lo quiere operar, pero a veces no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y a veces uno ve a alguien que está bien vestido, tal cosa, y si cuesta, un ejemplo, ¿no? Lo que un producto cuesta ya 50, no, y lo voy a duplicar 200, pero el costo real no es eso. Entonces Dios demanda justicia y transparencia en todos los tratos para no dar mal testimonio, ¿no? El obrero es digno de su salario y si en algunas veces tenemos que cobrar lo justo, ¿no? Y lo cabal, lo que debería ser. Ni al rico ni al pobre lo que es cabal. Y si tenemos que hacer obra de benevolencia, tenemos que hacer obra de benevolencia, de ayudar a otras personas y no cobrar. Bueno, eso no es, ¿no? Pero Dios quiere honestidad estricta en todas las cosas. Testimonio íntegro ante todos, ¿no? Procurar, dice, lo bueno delante de todos los hombres y la conducta del creyente debe ser irreprochable. Porque todo lo que nosotros hagamos vamos a dar un testimonio ya sea de bien y de mal. Y los hombres van a decir, así son los cristianos. Utilizan lo que es el nombre de Dios y mira lo que están haciendo. Se aprovechan de las personas, se aprovechan de la enfermedad. Van a ver ustedes en el mundo entero, en diferentes partes de los países, ¿no? Clínicas que hacen, ¿no? Y les hacen hipotecar su casa, les hacen entregar sus papeles. No les importa nada, solo les importa lucrar. Son cosas que pasan, ¿no? Pero nosotros debemos tener un testimonio ante los hombres, de dar un testimonio bueno porque somos representantes de Dios. El Espíritu de Profecía dice, la estricta honestidad debe seguir, ¿no? La estricta honestidad debe seguir todos nuestros negocios. Ser honestos, ser justos y demostrar, ¿no?, benevolencia hacia los más necesitados. Dios aborrece toda forma de engaño e injusticia, porque todo eso viene del lado malo de Satanás. La integridad en lo pequeño prepara la responsabilidad en lo mayor.
La Biblia nos habla que si eres fiel en lo poco, en lo mucho también, vamos a poder ser fieles. La fidelidad en todas las cosas pequeñas, ¿no? Todo lo que te viniera, dice, a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No seamos negligentes. La luz del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que nosotros estamos empezando en este ministerio de trabajar, ¿no? Pero tenemos que empezar a practicar más, adquirir más conocimiento, más, y Dios nos va a seguir bendiciendo y nos vamos a seguir creciendo en gracia y en conocimiento lo que Dios quiere. Pero Dios quiere que seamos, ¿no?, diligentes en todas las cosas. No esperemos que un milagro seamos el sabio todo y de la noche a la mañana, ¿no?, nos metan la información en la cabeza. Eso, de acuerdo a los esfuerzos que nosotros hagamos, Dios nos va a bendecir. Dios valora, dice, todo el esfuerzo en cada tarea. La fidelidad prueba el carácter, queridos amigos. Ahí nos habla Lucas, ¿no?, 16:4, ¿no? El que es fiel en lo poco, también en lo mucho, dice, bueno, el que es fiel en lo muy poco, también dice, en lo más va a ser fiel. Es así, ¿no?, la regla de vida. Lo pequeño revela lo que somos, ¿no? Entonces tenemos que ser en pequeñas cosas, detalles, ¿no?, fieles, ¿no? Probar lo que es la fidelidad que Dios nos ha dado en todas las cosas, las tareas que hacemos, ya seamos que seamos propietarios, ya seamos que seamos unos trabajadores, tenemos que hacerlo como para Dios. Cuidado y orden en los detalles. Aquí vemos algo, no debemos malgastar las cosas, ¿no? Debemos cuidar como si fueran nosotros, si fuéramos funcionarios, y si somos propietarios también debemos valorar porque esa bendición o ese dinero que tenemos viene por la providencia de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de San Juan 6:12, en la cual Jesús hizo un milagro, ¿no?, y el milagro de los panes, ¿no?, que alimentó a 5,000 personas. Pero aquí hubo un detalle, que en ese milagro dice que todos se saciaron y comieron bien, ¿no? Es más, sobró, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Hizo recoger, dice, los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, ¿no? Entonces no hay que malgastar, no hay que derrochar. Es un mensaje también, tal vez muchos hemos cometido ese error, ¿no? El espíritu de profecía. La fidelidad en los pequeños deberes prepara, dice, a los mayores responsabilidades. La verdadera grandeza se revela en la atención de los detalles. Dios prueba a su pueblo en las cosas pequeñas. Entonces nosotros nos preparemos en la fidelidad de las pequeñas cosas para que cuando nosotros vayamos creciendo, Dios nos va a dar más capacidad. Si nosotros nos esforzamos, ¿no?, vamos haciendo tratamiento con tanta honestidad, Dios nos va a dar más sabiduría. Pero si somos, ¿no?, deshonestos, Dios también tendrá lo que son ciertos límites, porque no vamos a ser buenos instrumentos delante de Dios. La dependencia de Dios y la dirección personal en la obra. Entonces nosotros dependemos enteramente de Dios. ¿Estamos claros? Sí, ¿no? Y la dirección personal, lo que es en la obra. Dios es el proveedor de todo lo que es la obra. Si nosotros tenemos todas esas cosas es por la dependencia y la provisión de Dios. Por eso decía Mateo, ¿no?, 10:7 al 10, ¿no?, de gracias recibisteis, da de gracias, porque todo lo que nosotros tenemos, recibimos, es porque por la voluntad de Dios. Dad, Dios dará. Si lo que tenemos, también tenemos que compartir, repartir. Y si aún tenemos más posiciones, también tenemos que financiar la obra, porque por la providencia de Dios hemos recibido, ¿no? Y no tengamos miedo y temor, ¿no?, de avanzar por fe, de invertir las cosas. A veces uno dice, si yo me dedico a esto, y si fracaso, ¿de qué voy a vivir? Ahí tenemos el ejemplo de Lucas, ¿no?, 22:35, les contó a sus discípulos, estaban ahí, y alguien estaba ahí, dice, cuando los discípulos lo siguieron al maestro, y de pronto ahí estaba seguramente conversando, les dijo, ¿no?, ¿a ustedes en algún momento les faltó algo? ¿Les faltó vestido? ¿Les faltó ropa?
No, nada, siempre tuvieron, ¿no? Entonces Dios siempre va a proveer, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos y hagamos el bien de nuestros semejantes, Dios va a proveernos y va a recompensar. Nunca, ahí se cumple lo que es el dicho de Salmos, ¿no? Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni aun que su descendencia mendigue pan. Entonces la confianza en la provisión divina, ¿no? No debemos nosotros entrar lo que según Mateo 6, 25 a 34, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir, no os afanéis, basta de cada día su propio afán, ¿no? Nosotros vivíamos, ¿no?, cada día y hagamos todo lo que nos toca hacer ese día, porque cuando empezamos a afanarnos, desesperarnos, también afecta nuestras emociones, nuestro sistema nervioso y entramos lo que es a un estrés, a una ansiedad, ¿no?, y otros problemas que pueden desencadenarnos en la salud, ¿no? Confía en Jehová, dice, y haz el bien. Es lo que tenemos que hacer y vivir por fe, ¿no? Mis siervos, dice, mis siervos comerán, ¿no?, y ellos serán saciados, ¿no?, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Dios dirige individualmente a cada obrero, ¿no?, a su método. La obra debe avanzar por fe, no por ansiedad humana. Evite ser el mercantilismo en la obra, ¿no?, pero manténganse el orden, ¿no? Dios nos ha dado ciertas directrices. Debemos evitar lo que es el mercantilismo. Ese mercantilismo, ¿no?, puede estar haciendo grandes daños en lo que es en la obra, ¿no? Entonces nosotros con honestidad, lo precio lo justo, cobrar, ganarnos el pan de cada día, hacer eso, ¿no? No nos vayamos lo que es en la parte de lo que es del mercantilismo. Seguir todo el plan distintivo. Método de la vida y la misión, ¿no? Aquí nos dice que Dios nos ha dado lo que es un plan distintivo para estos últimos tiempos. Aquí está un llamado, ¿no?, el modelo de la vida y la misión. Vivir, dice, ¿en dónde? En el campo y trabajar en las ciudades. Qué interesante, ¿verdad? Para crecer en la vida espiritual, para crecer en conocimiento y para estar en conexión con Dios, las recomendaciones que sus hijos, ¿no?, de Dios salgan de las ciudades y vayan y busquen un pedazo de tierra. Y tenemos que vivir en el campo, ahí seremos terminados de formar nuestro carácter y para crecer espiritualmente. Y cuando vivamos en el campo, debemos salir, dice, a las ciudades a trabajar, a dar el mensaje, así como lo hizo Enoc. El estilo de vida saludable, sencillo, ¿no?, y misionero debería ser, no debemos complicarnos mucho, ¿no? Saludable porque practicamos, respetamos la ley de la salud, practicamos la temperancia, ser sencillos, tampoco ser que nos suba el orgullo, ¿no? Y siempre ser misioneros. Cuando nos toca de transmitir lo que es el mensaje a las personas, deberíamos darle el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Ahí hablaba lo que es las referencias del libro La vida en el campo. Hay un libro que consigan ustedes ese libro, ¿no? El modelo de Cristo, ¿no?, obra integral. Dios nos ha dado un modelo y Jesús hacía, ¿no?, recorría, enseñaba y predicaba y sanando lo que es a toda enfermedad. Recorría por las ciudades, por los pueblos, ¿no?, sanando, predicando y diciéndoles, seguidme, ¿no? Ese es el método de Jesús, ¿no? Y ese método, ese modelo Jesús nos ha dejado para que nosotros también podamos hacer este ministerio. Id y hacer discípulos, es el mandato de Dios, es el plan de Dios. Vayamos a otros lugares, a otros pueblos, ¿no? Tenemos que transmitir este mensaje. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, ¿no? Y es lo que decía Jesús en aquella época, y me ha mandado para dar buenas nuevas. Entonces, siguiendo este plan distintivo, ¿no?, nosotros no debemos salir del contexto, ¿no? La integración en la obra. Debemos integrar en la obra, ¿no? ¿Qué debemos integrar? Salud más evangelismo, educación y bienestar. No se puede divorciar esto, ¿no? En la integración en esta obra debe haber salud, evangelismo, tenemos que educar a los pacientes. Bueno, en la salud, decir ya, ayudarles, hacerles terapias, tratamientos, ¿no? Ayudarles para que ellos también, llevarles a conducirlos lo que es al Señor, que Dios reconozca en sus caminos. Debemos educar cómo tienen que comer, cómo tienen que vestir,
qué tiene que hacer, qué bebidas tiene que tomar, su agua, cómo tiene que hacer, cómo preparar sus alimentos. Hay mucha gente que no conoce. Y ver también su bienestar de esa persona, ¿no? Esa es la integración en la obra, ¿no? No se puede separar sanar, enseñar, predicar y vivir. No se puede separar. Siempre tiene que ir junto. Cuando hacemos eso, estamos haciendo una verdadera obra misionera. El Espíritu de Profecía nos recomienda y nos sigue resaltando en algunas citas que tenemos ahí que ustedes pueden ver en esa diapositiva, ¿no? La obra médica misionera es el brazo derecho del Evangelio donde va a abrir muchas puertas para que pueda llegar a entrar muchas otras verdades. La salud abre puertas para lo que es el Evangelio, para que se pueda predicar. La educación fortalece la reforma de vida porque nos educan y descubrimos qué cosas son buenas, cómo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿no?, educación o le faltó conocimiento. Pero hoy en día nosotros tenemos mucha luz y esa luz debemos transmitir a otras personas. El bienestar y la ayuda práctica prepara también lo que son los corazones, ¿no? Entonces es importante practicar lo que es el bienestar, ¿no? Porque eso va a preparar el corazón de las personas que están bien deprimidos, angustiados, ¿no? Decepcionados, pero dándoles ayuda, orientándoles su bienestar, ¿no? y supliendo sus necesidades, también van a sentirse bien, ¿no? Y va a ser una bendición para esas personas que reciban esta información, ¿no? Todo debe trabajar juntos bajo un solo propósito de salvar vidas. Ese es el mandato que Dios nos ha dejado. Principios en la obra médica misionera. Atender, ¿cuáles son los principios más en la obra médica misionera? Atender las necesidades, ¿no?, de esas personas y ganarnos la confianza para transmitir el mensaje. Si ganamos la confianza, ¿no?, y transmitimos el mensaje de Jesús y vamos a dirigir lo que es a los pies de Jesús. ¿Sí? Ese es el método que tenemos que seguir. El espíritu de profecía. Cristo se acercaba a la gente, ¿no?, mostraba simpatía, atendía sus necesidades, les daba, hacía las curaciones, les alimentaba, les vestía, ¿no? Y les ganaba una sonrisa, ganaba su confianza. Entonces, una vez que tenía eso, estaba preparado el camino, le decía, seguidme, ¿no? Y esos eran los fieles discípulos que nunca abandonaron a Jesús. Y ese es el método y la iglesia que tiene que ser, y todos aquellos que están preparándose como médicos misioneros. La obra de bondad abre las puertas para la verdad. El servicio desinteresado prepara el corazón para recibir a Cristo. Qué interesante, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen de este libro, porque son varias citas que se hacen, pero hemos tratado de sacar un extracto de todo eso. Ahora dice, llevados al gran médico, solo Dios puede sanar. Aquí es algún punto bien importante. Dios es el verdadero sanador, no el hombre. Los hombres nos jactamos de que es un buen médico, tiene buenas manos. No, Dios es el sanador. Entonces, dice, Él es el quien perdona todos tus pecados. También, y Él es el que sana todas tus dolencias. Él es, no nosotros, Él. Y si tú te pones en armonía con la ley de Dios y le pides perdón y cambias tu vida, Dios te va a dar la sanidad. Eso deberíamos transmitir a las personas, ¿no? Éxodo 15:26, un versículo que siempre en todas mis conferencias hablo y digo, no, que Jehová, dice, es tu sanador. Qué interesante. Pero siempre cuando nosotros decimos, pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto y guardares todos sus estatutos, sus mandatos, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque ahí viene, ¿no? Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, Dios va a hacer grandes milagros, ¿no? Él es el verdadero sanador. La bendición divina trae salud. Bendice tu pan, te quitará toda tu enfermedad. Es así, queridos amigos. El Espíritu de Profecía nos complementa, dice, todo puede ser restaurado, ¿no? Si es restaurado proviene de Dios. El método humano es un instrumento. Cristo es el verdadero sanador. Simplemente nosotros los médicos somos un instrumento. Somos intermediarios, consejeros. Lo que Dios nos ha revelado, eso tenemos que transmitir a las personas.
se los prescribimos, escribimos, se los anotamos, se los hacemos un recetario, ¿no? Somos un intermediario. ¿Pero de dónde hemos recibido ese conocimiento? De Dios. Y si es que esa persona va a ser sanado, que sea para honra y gloria de Dios. Entonces, todo debe estar redireccionado a Dios. La sanidad física, ¿no?, está ligada a la restauración espiritual. Es muy importante que tener en cuenta. Pedir sanidad, ¿no?, y también que se haga la voluntad de Dios. Pedimos la sanidad, por favor, tengo un enfermo, ora por mi enfermo, por favor, que dé la sanidad, ¿no? Entonces pedimos la sanidad, pero que se haga la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros, ¿no? Entonces, ahí está en Santiago 5, 14, 16, dice, ¿está algún enfermo? ¿Qué tiene que ser? Ore por él, ¿no? Encomendemos la vida en las manos de él, y si es la voluntad del Señor, el Señor le va a dar 100 años más de vida, ¿no? La oración es parte esencial, ¿no?, del proceso de la sanidad. Oremos por nuestros pacientes, oremos por los enfermos y pidamos que Dios tenga misericordia de las personas para que Dios pueda darle lo que es la sanidad, pero según su buena voluntad. Si esa persona se arrepiente y Dios tiene un propósito con su vida, Dios le va a dar muchos años de vida, y si no, le va a llevar al descanso, porque hemos pedido que se haga su voluntad, ¿no? La sumisión a la voluntad de Dios. Padre, dicen, que no se haga mi voluntad, sino es la tuya. Jesús mismo nos dio ese ejemplo, ¿verdad? La fe verdadera confía, dice, en el plan divino, ¿no? Entonces, el Espíritu de Profecía nos sigue recalcando en esa parte, ¿no? La oración por la sanidad debe estar unida y entregada por la voluntad de Dios. Dios responde según lo que es lo mejor para la salvación del alma. La verdadera fe confía aunque la respuesta sea diferente a lo esperado. ¿Por qué? Porque ha sido la voluntad de Dios. A veces uno dice, quisiera que se sane, ¿no? Y cuando alguna vez alguien dice, yo no quiero saber más de Dios. Yo pedí a Dios que Dios le dé la sanidad a mi mamá, y Dios no me escuchó, y ahora mi madre descansa y murió, no quiero saber más. Tal vez esa persona, yo le digo, ¿qué tenía tu mamá? Tenía lo que es un cáncer. ¿Y dónde tenía? ¿No? Tenía lo que es en las vías biliares y el páncreas. Y yo como médico le decía, ¿tú crees que en esa enfermedad se complica y los dolores son constantes, esa persona no puede comer, alimentarse? Si Dios le hubiera dado más vida, esa persona no hubiera sido vida lo que estaba llevando, porque todos los días molestias, dolores, cólicos, ¿no? En su misericordia Dios lo llamó lo que es al descanso. Tu madre hubiera sufrido mucho. Entonces, a veces no logramos entender los propósitos, y a veces también esa persona, a pesar de que Dios puede dar la sanidad, y esa persona nunca cambia su estilo de vida. Entonces, son cosas que Dios, ¿no?, conoce en nuestros corazones. Cambios en hábitos, obedecer a las leyes de la salud. Es algo bien importante, ¿no? Inculcar, y nosotros también, cambiar hábitos y obedecer a las leyes de la salud. La salud depende de la obediencia, ¿no? Si nosotros tenemos salud, depende de la obediencia a las leyes de la salud. Si oyeres, dice, ninguna enfermedad, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ninguna enfermedad, ¿no? Entonces ahí viene lo que es la obediencia. La obediencia a Dios protege lo que es la salud. Si nosotros respetamos, obedecemos los principios, reglas, principios de vida que ponemos en práctica, entonces, por consiguiente, Dios nos va a dar la salud o vamos a estar protegidos. Si nosotros somos temperantes, tomamos nuestra agua, hacemos ejercicios, estamos en paz, ¿no? Llevamos una vida tranquila, ¿no? Por los mandatos de Dios, entonces vamos a tener una vida también, ¿no?, buena. La responsabilidad personal. No peques más, dicen, ¿no? Porque no sea que te venga algo peor. Jesús hizo varios milagros, ¿no? Dios le dio la oportunidad, le dijo, ahora, vete y no peques más, porque no sea que te venga lo peor. La enfermedad muchas veces se relaciona con el estilo de vida, y es así. Si nosotros
comemos bastantes bebidas azucaradas, más las harinas refinadas, ¿no? Más la vida sedentaria, resultado, diabetes, resultado, síndrome metabólico, hipertenso, obeso. Entonces la enfermedad muchas veces está relacionada a nuestro estilo de vida. Pero si nosotros practicamos, ¿no?, esos buenos hábitos, obedecemos los principios de Dios, ¿no?, el resultado va a ser salud y va a ser longevidad, ¿no?, y libre de molestias y dolores. El cuerpo es considerado como templo del Espíritu Santo, lo que decía el apóstol Pablo. Vosotros sois templos de Dios. Si cualquiera que destruye el templo de Dios, Dios va a destruir altar. Cuidar este cuerpo es un deber, ¿no?, espiritual, queridos hermanos, porque también de alguna otra forma nosotros queremos servir a Dios. Aquí tenemos algo que, principios de vida práctica, ¿no? En esta parte, ¿no?, hacerlo lo que son todo para la gloria de Dios. Todo lo puedo lo que es en Cristo, ¿no? Principios básicos que tenemos que hacer, ¿no? El libro de profecía nos dice, la salud requiere un cambio en hábitos, no solo en tratamientos. La obediencia a esas leyes de las naturales es esencial para la restauración. La reforma pro salud es parte del plan de salvación. La alimentación y el estilo de vida son claves para la sanidad. Son principios de vida práctica, ¿no?, que nosotros tenemos que entender como promotores de salud y como las que tenemos que transmitir a otras personas. Higiene en el cuerpo. Acá hace otro punto donde lo cual me llamó mucho la atención, la pureza externa e interna. Límpiame y seré blanco como la nieve, ¿no? La limpieza debe ver de adentro hacia afuera, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito físico también, ¿no? La desintoxicación debe ir de adentro hacia afuera. La espiritualidad también debe ser la confesión de nuestro corazón de adentro, de nuestros pensamientos hacia afuera, ¿no? Lavaos y limpiaos, dice, ¿no? Higiene como principio de salud. La limpieza corporal, la ropa, ambiente y la alimentación, ¿no? Eso debería ser parte de lo que es de la higiene corporal de nuestra salud, ¿no? Limpieza corporal, ropa, alimentación, ¿no?, y un ambiente saludable, ¿no? Proviene prevención, eso es lo que hacemos, esa higiene, ¿qué hace? Prevención de enfermedades mediante lo que son hábitos correctos, ¿no? Ahora, durante esta semana hemos ido estudiando, o se está estudiando este mes, lo que es microbiología, ¿no?, parasitología, los microorganismos. Hay virus, bacterias, hongos y parásitos. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios permitió que haya lo que son los parásitos? ¿Por qué Dios permitió que haya virus, ¿no?, y las bacterias? Yo les digo, hermanos, esos son los soldados del Señor. Porque si no hubiera lo que son los virus, bacterias, nosotros estuviéramos viviendo, ¿no?, en un lugar. También, gracias a esos microorganismos, el hombre empieza a corregir, empieza a tener higiene corporal, el aseo, se lava las manos, limpia las cosas, porque si no fuera esos soldaditos, ¿cómo fuera nuestra vida? Terrible, ¿verdad? Entonces Dios permitió que sea así, ¿no? La higiene física y espiritual también es algo importante, ¿no? La pureza del cuerpo refleja la pureza del carácter. Orden, limpieza, disciplina en la vida diaria, ¿no? La higiene del cuerpo. Qué interesantes son puntos que estamos viendo. El ayuno como práctica de la salud y espiritualidad, ¿no? Dice, clamaron a Jehová y él los libró, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, debemos hacer lo que es nuestro periodo de detox, de ayuno, tanto de ayuno físico, porque a veces en estas enfermedades uno necesita solo tomar líquido, agua, 2 días, 3 días, hasta que su cuerpo libere, ¿no?, y Dios nos puede liberar de las enfermedades. Este género, dice, no sale, ¿no?, sino es con ayuno y oración. A veces hay ciertas enfermedades, ciertas cosas que solo con ayuno y oración se puede revertir. Ahora dice otra recomendación, que cuando nosotros ayunemos, no demostremos a la gente, estoy ayunando, ¿no?, sino tenemos que ser de todo corazón, dice,
lo que tú haces en lo secreto, tu Padre te recompensará en lo público, ¿no? Tratar de que nosotros mismos tengamos esa experiencia y transmitir a nuestros pacientes que hagan esa experiencia, que encomienden su vida en las manos del Señor, y si es la voluntad del Señor, el Señor va a sacar de ese estado más lóbrego. Y todo lo que nosotros hagamos, tratamientos, terapias, es un complemento. Pero esas cosas, a veces hay enfermedades que son terminales, hay enfermedades que rebasan la capacidad humana de que se puede manejar. Pero eso solo sale con ayuno y oración, ¿no? Y a veces son enfermedades que imposibles, pero un milagro de Dios, cómo esas personas pueden salir, ¿no? Eso tenemos que entender. El espíritu de profecía dice, limpieza es esencial para la salud y la espiritual. La higiene previene enfermedades y eleva lo que es la mente. Y es así, eso es muy cierto. El ayuno debe practicarse con equilibrio y propósito espiritual. La reforma y el estilo de vida influye pureza de hábitos de la alimentación. Qué interesantes son puntos que no quiero extenderme, pero se puede seguir desglosando toda esta parte. Uso de tratamientos sencillos con el agua. En este capítulo también nos habla que podemos utilizar lo que es el agua. Yo creo que vamos a profundizar más adelante, ahí habla sobre estas terapias, pero algo superficial que voy a ir mencionando, ¿no? El agua como medio, purificación y sanidad, ¿no? Ahí hay unos textos, dice, límpiame y seré limpio, ¿no? ¿A través de qué? Del agua podemos utilizar, ¿no? El agua simboliza limpieza y restauración. El ejemplo bíblico en la sanidad con agua, ¿no? ¿Qué dijo Jesús en aquella época de este rey que padecía lepra? Le dice, ve, lávate, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Cómo? Pero solo lavándome, sumergiéndome en el agua, tengo lepra. Por fe, este capitán obedeció y al cabo de la 7ª sumergida salió limpio, ¿no? Dios va a hacer milagros, hermanos. La obediencia sencilla trae restauración poderosa. Principios entonces ahora de la higiene y salud. Las leyes de la pureza, la limpieza. Es algo bien importante como norma de vida que debemos practicar en los últimos tiempos. Dios estableció principios de higiene, ¿no?, de prevención a la salud. El pueblo de Dios, cuando vivía en el desierto, aún para hacer sus necesidades, la orden era que todos debían ir con una estaca, ¿no? Cavar, así como el gatito hace sus necesidades, y tapar. No podía estar los excrementos expuestos porque es una contaminación, vienen las moscas y todo lo que es un caos y nos puede provocar ciertas enfermedades. Es algo bien importante también tener en cuenta en este caso. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, el ejemplo, ¿no?, la aplicación terapéutica. Con el agua podemos hacer, ¿no?, ahí baños, compresas, hidroterapias, consumo de agua, tratamientos simples, ¿no?, accesibles y efectivos, ¿no? La aplicación terapéutica que se puede hacer con el agua. El Espíritu de Profecía nos dice que el agua es uno de los remedios más eficaces, ¿no?, y más utilizados dentro del mundo del naturismo. Debe usarse inteligentemente en el tratamiento de las enfermedades. Inteligentemente, haciendo baños de vapor, baños de hipertermia, baños de compresa, ¿no?, baños de lo que son con transpiraciones, ¿no?, y tantos baños de escaldapiés, baños de pies alternados, inteligentemente, ¿no?, sabiendo en qué momento, cómo utilizarlo. Los remedios sencillos son poderosos cuando se aplican correctamente, ¿no? Ese es el ministerio, ¿no?, médico. Qué interesante ese libro, ¿no? La naturaleza provee medios, ¿no?, seguros para la restauración de la salud. Son datos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, o citas que también. El uso de las hierbas simples en el campo. Dios proveyó también plantas para la sanidad, ¿no?, y para la salud de las personas. ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel 47:12? Su fruto será, dice, para comer y las hojas para la medicina. Qué interesante, ¿verdad? Yo no conocía este texto, ¿no? Las hojas de los árboles, dice, eran para la sanidad de las naciones. Hace producir el heno y las plantas, dice, serán para el servicio o para medicina de lo que es
del hombre, lo que nos decía Salmos. Y ahí he encontrado varios párrafos también que para mí también estoy aprendiendo junto con ustedes, queridos amigos, ¿no? Entonces Dios proveyó las hierbas, ¿no?, del campo para el servicio del hombre. Por eso decía, un puñado de plantas con conocimiento de causa se puede revertir muchas enfermedades. Entonces tenemos que conocer, este mes que viene nos toca fitobotánica, los principios, ¿no? Los principios de cada planta, la fitobotánica, ¿no? Y ver cuáles son los principios activos medicinales de cada planta. Vamos a desglosarlo, vamos a estudiarlo, ¿no? Principios de la medicina natural. Las hierbas, dice, son recursos sencillos, accesibles y efectivos. El uso correcto, infusiones, decocciones, cataplasmas, extractos, ¿no? Se puede hacer muchos milagros, muchas cosas que Dios puede ayudar. Solo no sabemos a veces utilizarlo y tenemos que aplicarlo de la mejor manera, ¿no? Aplicaciones prácticas, ¿no? Lo que es los tratamientos naturales complementarios que podemos utilizar, ¿no? Apoyo al organismo con procesos de la recuperación, ¿no? El profecía nos dice que Dios ha provisto en la naturaleza remedios simples y eficaces. Las hierbas correctamente utilizadas pueden beneficiar para la salud, evitar el uso y el abuso ¿no?, del conocimiento, ¿no? Bueno, evitar el abuso y usar con conocimiento y equilibrio, ¿no? Tampoco sobredosis, ¿no? Porque hay plantas que son muy, muy tóxicas, ¿no? Su toxicidad es muy alta, entonces tenemos que utilizar en pocas proporciones, ¿no? Si hay plantas que se puede utilizar macro cantidad y hay que utilizar en pequeñas cantidades, ¿no? Hay que conocer. Los remedios naturales son parte del plan divino de Dios, ¿no? En este caso tenemos que ver lo que es en la restauración, ¿no?, para la salud de todo lo que nosotros necesitamos. Ya entrando casi a la recta final, dice, agradézcale a Cristo por la recuperación. Cuando uno está enfermo, se ha recuperado, ¿no? La gratitud como respuesta espiritual, ¿no? Dad gracias en todo, ¿no? La gratitud es parte de la sanidad integral. Si nosotros un día estábamos ahí y Dios nos sacó de eso, el ejemplo del paralítico, ¿no? Reconocer el autor de su sanidad, ¿no? Alababan con gozo, con gran gozo. Ahí tenían la recuperación de Cristo de los que estaban leprosos, ¿no? Todos se fueron, pero uno regresó para darle gracias a Dios. Y nosotros debemos dar gracias a Dios. Uno, dar gracias a Dios por darnos el privilegio de conocer este mensaje. Dar gracias a Dios por sacarnos de ciertas enfermedades, ¿no? Y hoy en día debemos ser muy agradecidos a Dios, ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros los reconozcamos en todos nuestros caminos. Es algo importante, ¿no? El ejemplo del leproso que agradecido, que lo que decía hace rato, ¿no? Solo uno regresó para dar gracias, ¿no? Y fue restaurado plenamente, lo que es la parte espiritual, o sea, no de la parte física, pero también de la parte espiritual, ¿no? El espíritu de profecía nos dice que la gratitud fortalece la fe y la salud. Reconoce a Dios, trae bendición continua, ¿no? La alabanza eleva el alma y favorece la recuperación. Es algo importante que también tenemos que nosotros entender y comprender y poner en práctica y transmitir a otras personas. Continúe confiando en Él y obedeciendo a sus leyes. La continuidad de la sanidad, ¿no? No peques más, ¿no? Dios nos ha dado la sanidad, somos muy agradecidos, entonces ahí ahora vete y no peques más. La recuperación debe mantenerse con un cambio de vida, ¿no? Porque no puede ser que Dios nos dé la sanidad y seguimos comiendo las viandas que Dios no creó. No tiene sentido. Dios no fomenta vicios. Dios nos va a dar la sanidad, ¿no? Y de acuerdo también a lo que nosotros, ¿no?, pongamos en práctica y cambiamos nuestro estilo de vida, nos va a dar mucho, ¿no? Si no, de lo contrario, va a venir la enfermedad y mucho más peor todavía, ¿no? La obediencia como protección. Dios, ¿no?, el llamado dice a vivir a la santidad y a la reverencia. La obediencia preserva la vida y la salud. Es algo importante que tenemos que nosotros ir entendiendo. Bendición por obedecer.
Si oímos atentamente la voz de Jehová, ponemos en práctica, entonces la obediencia va a traernos bendición. La desobediencia nos va a traer serio tipo de consecuencias, ¿no? Las consecuencias será pues enfermedad, miseria, dolor y por último lo que es la muerte. El Espíritu de Profecía nos dice que la sanidad debe mantenerse mediante la obediencia continua. La restauración no es solo un momento, es un estilo de vida. La dependencia de Dios debe ser constante y no temporal. Aquí yo me quedo en esta parte donde dice la sanidad debe mantenerse mediante la obediencia continua. Porque hacemos tratamiento, a las personas se recuperan y vuelven a sus anteriores andancias o malos hábitos, va a volver la enfermedad. Pero si uno sigue, entonces más bien la salud también va a continuar siendo, ¿no?, una bendición. Es algo bien importante entonces, queridos amigos, que la obediencia de todo esto es algo, ¿no?, algo bien importante. Entonces, mantener estos principios, ¿no?, estos principios que Dios nos ha establecido, ¿no?, de la reforma pro salud como obra médica, principios básicos para no salirnos del contexto. Aquí hemos hablado lo que es cómo deberíamos manejar, qué deberíamos practicar, ¿no?, para que no haya ninguna corriente y todo lo que hagamos debería ser para honra y gloria de Dios, no para vanagloria del hombre, ¿no? Dios nos va a dar, de acuerdo a la capacidad y la fidelidad, Dios nos va a dar lo que es más sabiduría, ¿no?, porque vamos a ser un instrumento para Él. Que el Señor les bendiga y sigamos estudiando. Nos vemos en el próximo capítulo 9, ¿no?, de este libro maravilloso, la obra Manual Médico Misionero. Que Dios les bendiga. Amén.